Capítulo 2. La caída. La luna estaba apenas asomándose entre las nubes densas, proyectando una luz fría que bañaba los muros de la UA con un brillo metálico. La mayor parte del refugio dormía, pero en las torres de vigilancia los ojos atentos de unos pocos héroes y voluntarios escudriñaban las sombras. El silencio se rompía solo por el leve zumbido de los reflectores y el crujir de los muros al asentarse. Sin embargo, más allá de las 9 cuadras despejadas, algo grande se movía. A casi 1 kilómetro, en el área este, una gran horda se desplazaba lentamente sin prisa, como una marea viva que arrastraba cuerpos deformes. Algunos caminaban, otros se arrastraban con movimientos espasmódicos o se movían por las paredes como si fuesen arañas, mientras que unos pocos volaban con ayuda de alas o peculiaridades de levitación, pero todos tenían algo en común, se dirigían en la misma dirección y parecían estar completamente hambrientos. En el centro de ese enjambre, la figura del gigante infectado imponía su presencia. Cada paso suyo resonaba como un golpe sordo en el asfalto. Sus ojos brillaban con un tono amarillento, y de su garganta escapaban rugidos graves que parecían órdenes para las criaturas que lo seguían. A intervalos, levantaba el rostro al aire, aspirando profundamente como un animal de caza, lo que olía no era solo carne, era miedo. Mientras tanto, en el refugio, Izuku aún no lograba conciliar el sueño. Sentado en el borde de su litera, repasaba mentalmente los puntos débiles del muro sur, y las zonas menos iluminadas de la muralla. No podía quitarse de la cabeza lo que Momo había dicho durante la entrega de reportes, la existencia de infectados organizados y la mutación del virus. Esas declaraciones le habían despertado una sensación de inseguridad y miedo, como si algo muy grande estuviese por ocurrir. Tal vez era la paranoia o sugestión, pero ese pensamiento no se le quitaba de su mente, y mientras él reflexionaba, alguien tocó a su puerta. El chico salió de sus pensamientos para hablar. «Puedes pasar, no tienes seguro», declaró mientras se mantenía sentado en su lugar. La puerta de su habitación se entreabrió y Momo asomó la cabeza, todavía vestida con su uniforme improvisado de guardia. «Creí que ya estarías dormida», dijo el pecoso al ver a su compañera de equipo a estas horas de la noche. «No podía dormir», murmuró. Tras oír esto, el chico daría un suspiro y continuaría. «Te entiendo, desde que todo esto comenzó yo tampoco he podido dormir bien. Uraraka ha estado igual», declaró decaído. «Esta vez no es por eso», declaró la chica. «¿Ah, no? Entonces, ¿por qué?» «He tenido algunas pesadillas nuevamente, como cuando todo esto empezó. No sé si sea por todo lo que he estado investigando, pero algo me dice que algo no está bien». «En ese caso no. Yo también tengo la sensación de que algo no está bien, es como si hubiese una amenaza». «¿Crees que esto esté relacionado con la reciente evolución del virus?» «No estoy seguro, pero algo no ha estado bien en esta ciudad. Desde que el ejército se retiró y se dejó de escuchar los disparos del exterior, todo ha sido muy calmado. No hemos tenido ataques ni encuentros directos con los infectados. De hecho, han desaparecido de la ciudad en estos últimos días. Es raro que de la nada todos hayan simplemente abandonado su espacio de caza. Un cazador nunca abandona su territorio». Izuku se levantó de inmediato, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Yo también estoy desconcertado con eso, es raro. No es como hace un mes que aún oíamos los quejidos de los muertos al otro lado de la muralla, es como si algo los hubiera hecho alejarse de sus lugares de alimentación». «O tal vez no los ahuyento», dijo la chica con su mano en el mentón mientras pensaba. «Tal vez algo los pudo haber llamado, posiblemente un alza», concluyó la chica ahora con un semblante nervioso. «Puede ser, pero ¿para qué los habría reunido?», cuestionó el chico. Pero la respuesta jamás llegaría, pues, antes de que pudieran seguir hablando, un golpe sordo retumbó en la lejanía. Luego otro, y otro, como tambores lejanos. Momo frunció el ceño y trató de identificar la dirección de origen del sonido. «Eso, no es el viento». Izuku corrió hacia la ventana y forzó la vista hacia el este, pero la oscuridad le devolvió solo una negrura espesa. «Creo que ya tengo la respuesta y no me está gustando. Vamos rápido a la torre de vigilancia», dijo con firmeza y con un nerviosismo evidente en su cuerpo. «Si es lo que creo, necesitamos alertar al director ya», declaró el chico mientras sacaba una pistola de uno de los cajones junto a un cargador y se los entregaba a Momo.
Creo que vas a necesitar esto más que yo, tus libidos no deben de estar muy bien por todas las armas que has estado creando estos 4 meses, úsalas si lo ves necesario. Declaró mientras pasaba a su lado y se dirigía a avisar al director de lo que se venía. ¿Y tú? Si me das tu última arma tú quedarás desprotegido. No te preocupes por mí, puedo protegerme con mi peculiaridad. Finalizó sin detenerse. Mientras tanto en la torre norte, el joven voluntario a cargo de la guardia casi se caía de la silla cuando escuchó el rugido salvaje proveniente de la negrura de la noche. No era un grito humano, ni siquiera animal, era profundo, gutural, como el crujido de una montaña partiéndose. El joven guardia alarmado corrió a tomar un megáfono de uno de los escritorios de la torre y comenzó a alertar a todos los guardias cercanos. Contacto. Contacto al este. Un grupo viene hacia nosotros. Gritó, alzando el megáfono de emergencia. En segundos, los guardias corrieron a sus posiciones y las luces de los reflectores giraron, bañando el perímetro en haces de luz amarillenta que iluminó todos los callejones y edificios del área este y sur. Entonces lo vieron. Primero fueron los ojos, no era ni uno ni dos pares, eran cientos de decenas de puntos brillantes que se movían en la oscuridad como luciérnagas torcidas, luego, las siluetas deformes saliendo de las sombras, y detrás, el monstruo de más de 2 metros, su piel marcada por cicatrices y músculos desgarrados. ¡Graar! Rugió el zombie con agresividad desmedida. ¿Ese acaso no es? Preguntó uno de los guardias a su compañero a su lado. Sí, es él. Contestó el joven voluntario con un tono de voz aterrado al ver de quién se trataba este infectado. Por su parte, Izuku y Momo llegaron corriendo y habían ocupado sus lugares de defensa en la torre, y justo cuando el primer reflector iluminó el rostro del gigante. Este tenía la mandíbula desencajada y colgante, pero aún podía abrirla más para dejar escapar los rugidos que hicieron vibrar el metal de la torre. Por todos los cielos, susurró Momo. Eso no es un infectado común, no, Izuku apretó los puños. Es un alfa de clase 4. Declaró con miedo y horror al reconocer al zombie, pues en vida fue una persona muy importante para él. Nezu llegó acompañado de Cementos y Power Loader en menos de 1 minuto tras haber sido advertido por los chicos y haber escuchado el ruido del megáfono. Todos a sus puestos de combate. Ordenó el director, su voz cortando la tensión. No disparemos todavía, quiero evaluar su comportamiento, señor. El alfa viene hacia nosotros. Exclamó uno de los guardias aterrado al ver cómo el gigante se dirigía contra el muro a gran velocidad. Sin previo aviso, este había cargado contra el muro este con una potencia bestial, y la horda detrás de él imitó su embestida casi como si quisieran imitar su actuar. Un gran estruendo se escuchó cuando el coloso logró infligir un daño considerable al muro y los golpes de los demás muertos resonaron como truenos, y una pequeña nube de polvo se levantó del impacto. Esto no está nada bien, refuerzos al muro, ahora. Gritó Power Loader, mientras Cementos comenzaba a reforzar el concreto con su Kirk lo más rápido que podía. Desde arriba, Izuku podía ver que no se trataba de un ataque al azar, la horda empujaba en oleadas coordinadas, como si el alfa estuviera dirigiéndolos. Cada vez que el gigante rugía, los infectados aceleraban, chocando con más fuerza, era como si sus cuerpos fueran arietes reforzados. Esto ya no es instinto. Dijo Izuku. Nos están probando. Momo ya estaba creando proyectiles improvisados, el sudor en la frente ya era evidente. Si derriban ese muro, las cosas podrían complicarse con tantos de ellos reunidos, tal vez no habrá segunda línea de defensa. Declaró Cementos regenerando la estructura del muro una y otra vez, pero cada que lo hacía el muro volvía a estar dañado en cada embestida. Nezu, con la mirada fija en la escena, habló en voz baja. Entonces no debemos dejar que lo derriben, preparen armas y disparen a mi señal. Declaró el roedor haciendo que todos los guardias, incluyendo los 2 chicos presentes, prepararan sus respectivas armas para la lucha. El aire del lugar ya no era limpio, ahora olía a hierro y a humedad, como si la propia noche estuviera podrida. Los reflectores bañaban de luz la masa de cuerpos que empujaba contra el muro, revelando rostros desgarrados, bocas abiertas con dientes partidos y torsos atravesados por huesos que sobresalían como cuchillas. Algunos infectados aún llevaban partes de sus trajes de héroe, manchados con sangre seca.
El alfa rugió, y la horda respondió con un grito unísono que erizó la piel de todos en el muro. Fue entonces cuando Nez levantó la voz. ¡Fuego! Tras dar la orden, todas las torretas improvisadas escupieron ráfagas, perforando cabezas y pechos. Los primeros infectados cayeron, pero otros treparon por encima de sus cuerpos como si fueran escalones vivos. Izuku, apostado en la torre con un rifle de francotirador adaptado, disparaba una y otra vez a los infectados voladores, los cuales por suerte no eran muy resistentes, y lo mejor era que no había muchos de este tipo en la horda. Luego apuntó y disparó a un infectado que escalaba como araña por el muro. La bala le atravesó el cráneo, pero su seguridad no duró mucho, pues dos más ya lo seguían detrás de él. Era como si aumentaran en número mientras más infectados eliminara. No paran. Gritó impotente al ver cómo parecían salir más de entre los edificios cercanos. Por su parte en tierra, Cementos ya no pudo mantener más el ritmo de regeneración del primer muro y levantó un muro secundario para reforzar el impacto, pero el alfa golpeó con tal fuerza que las grietas se formaron al instante. Power Loader, con un grupo de civiles armados con lanzas y cuchillos improvisados, saltó a la línea de choque para interceptar a los primeros que lograban trepar y atravesar el muro. El primer contacto fue brutal. Un infectado de piel azulada, con garras como cuchillas, embistió a un civil y le arrancó la mandíbula de un solo zarpazo, lanzando un chorro de sangre que salpicó a los demás. Los gritos fueron ahogados por el rugido del alfa, el cual de una última carga logró crear una brecha en las murallas dando paso a varios infectados. Momo, desde lo alto, disparaba flechas explosivas creadas con su Kirk. Cada detonación arrancaba pedazos de carne y hueso, pero también esparcía fluidos negros y viscosos que parecían chisporrotear al tocar el suelo. Cuidado con la sangre, advirtió, recordando que la infección podía transmitirse por contacto directo. A pesar de la advertencia, un voluntario resbaló en el charco y cayó de espaldas justo cuando un infectado le saltaba encima. El grito del hombre se cortó abruptamente cuando sus costillas crujieron bajo la mordida, y en segundos, tres más se abalanzaron sobre él, devorándolo vivo. Izuku, al ver cómo estaban siendo sobrepasados, bajó de la torre y corrió hacia la línea de defensa, y con ayuda de su One for All para lanzar un Detroit Smash, logró pulverizar a un grupo de 9 infectados de un solo golpe, dejando un charco de sangre y vísceras. El suelo se volvió resbaladizo bajo sus botas, pero entonces lo vio. A su derecha, el alfa levantó a un héroe veterano con una sola mano y le arrancó la cabeza de un tirón, luego, la lanzó contra el muro con tal fuerza que el cráneo explotó contra el concreto, dejando una mancha oscura. Un nudo en su garganta se hizo presente y la tristeza casi lo invadió al verse cara a cara con quien una vez le dio la esperanza de ser un héroe. Es una pena haberlo convertido así, maestro, declaró el peliverde con un miedo notable mientras retrocedía al ver a quien una vez fue su mentor y figura paterna convertido en una bestia sedienta de sangre. Lamento no haber podido liberarlo de esto cuando usted me lo pidió. Habló con un tono triste mientras veía cómo el Goliat musculoso se giraba por completo para verlo con esa mirada perdida que tenía. El infectado dejó caer el cuerpo decapitado e inmóvil del héroe y comenzó a dirigirse hacia quien una vez fue su sucesor, y cuando estuvo cerca dio un fuerte rugido que hizo que los demás infectados incrementaran aún más su velocidad. Luego lanzó un golpe veloz a donde estaba el chico de pie. El peliverde alcanzó a verlo por poco y logró reaccionar y quitarse al último momento, cayendo a un lado. Al alzar la mirada, vio como el puño del ex símbolo de la paz ahora se encontraba clavado en el lugar. Es demasiado fuerte para ser un infectado, se dijo Izuku mientras hacía de lado sus emociones y trataba de ponerse de pie lo más rápido que pudo para después echarse a correr al ver 7 infectados que se dirigieron a toda marcha hasta él. Debo evitar el contacto cercano o estaré muerto. Necesitamos fuego pesado aquí, exclamó a la pelinegra mientras seguía huyendo de los muertos que lo seguían. Momo, jadeando del cansancio y ya sin muchas energías por haber utilizado demasiado su peculiaridad, escuchó las palabras del pecoso y creó una lanza reforzada con punta de tungsteno y apuntó a su objetivo, para luego arrojarla desde la torre, perforando el pecho del ex símbolo de la paz. La bestia rugió, casi como si hubiera sentido el dolor, pero en lugar de caer, dirigió su mano al arma en su pecho y la arrancó de su cuerpo, para después arrojarla hacia un grupo de defensores los cuales terminarían siendo empalados por la lanza.
En ese momento, un infectado volador con alas membranosas y boca partida hasta las orejas se lanzó sobre la torre de vigilancia con una letalidad mortal y suicida. Con un solo barrido de último momento logró evitar la colisión, pero ocupó esta cercanía para decapitar a un guardia y lanzar su cuerpo al vacío donde más infectados lo esperaban para devorarlo. La sangre goteó por las escaleras como un hilo rojo. Momo logró agacharse por muy poco y con rapidez desenfundó la pistola que Izuku le había entregado y de 4 detonaciones a la cabeza logró derribar al monstruo, el cual cayó de la torre completamente fulminado. Abajo, la línea defensiva comenzó a romperse. Izuku veía cómo los infectados comenzaban a trepar en masa como si fueran hormigas acumuladas uno encima del otro, y mientras hacían esto se desgarraban brazos, arrancando trozos de carne con mordidas que sonaban como ramas quebrándose. Era evidente que estos muertos no tenían ningún sentido de la autopreservación y solo buscaban saciar su hambre voraz. Un joven estudiante de la academia resbaló con el fluido negro derramado y cayó al suelo estrepitosamente y antes de que pudiera siquiera levantarse, un infectado le hundió los dedos en los ojos, tirando hacia afuera con un chasquido húmedo para acto siguiente comenzar a devorar el rostro. Tenemos esta guerra perdida, necesitamos tiempo, Cementos necesito que contengas a All Might ahora. Ordenó el director y el héroe del cemento asintió a la petición. De la nada el infectado Alpha fue encerrado en una cúpula de cemento macizo, pero este para nada contento con esta acción, golpeó su prisión una y otra vez, y como si fuera un globo cedió y explotó la cúpula de contención. El concreto se partió en una lluvia de polvo, y en un único arranque Ayamit zombificado cargó contra la pared, logrando destruir una parte de esta creando una área de paso por donde la horda irrumpió como una ola de carne y dientes a los alrededores. La muralla secundaria había sido atravesada una segunda vez. Nezu gritó alarmado al héroe del cemento. Cementos vuelve a encerrar al Alfa y crea una tercera muralla que nos separe de esas cosas ahora, todos retrocedan a la segunda línea. ¡Ya!, exclamó con desesperación al ver cómo los infectados devoraban a toda la seguridad que se encontraba en la vanguardia. Los pocos que se encontraban atrás lograron escapar, pero lamentablemente para muchos ya era tarde. La horda estaba dentro y había reducido sus números de guardias de 67 a solamente 14 sobrevivientes contando a los 2 chicos. Izuku se giró para cubrir la retirada, destrozando infectados a golpes, pero cada vez que derribaba a uno, 2 más ocupaban su lugar. Más atrás, Momo retrocedía disparando flechas explosivas mientras trataba de cubrir a los rezagados. A pesar de todo, la marea no se detenía, los gritos humanos comenzaron a ser menos, reemplazados por el coro gutural de los infectados saciando su hambre voraz. El muro este y gran parte del sur ya no existían, ahora solo estaba una barricada de cemento hecha como última esperanza para frenar el paso de los muertos, su última esperanza que solo les daría unos minutos más para poder evacuar el lugar. Ahora solo quedaba el olor acre de la pólvora, acompañado del rugido del Alfa al otro lado de la barricada, la sangre de guardias e infectados mezclados y empapando el suelo del refugio. Retirada, vayan a los edificios para advertir a todos, lleven a los civiles a los túneles de servicio del sector 4, esa es la única salida viable en estos momentos, salir por la puerta principal o tratar de lidiar con los infectados sería prácticamente una sentencia de muerte garantizada. Indicó Nezu mientras analizaba las variables de este caos. ¿Cuánto más podrás mantener de pie esta muralla?, preguntó el roedor al héroe de cemento. No estoy seguro, director Act, pero cada golpe es brutal. En un caso común podría estar así por semanas, pero estar regenerando la muralla y estar creando una y otra vez la cúpula para contener a ese monstruo me es complicado. Un descuido y esas cosas podrían pasar como ya lo hicieron antes, explicó el héroe con sudor en la frente mientras se escuchaba como el Alfa destruía la cúpula continuamente. Los zombies trataban de embestir la muralla y pedazos de cemento eran lanzados como proyectiles que mantenían a raya a los muertos. En ese caso no tenemos tiempo que perder, declaró el director mientras volteaba a ver a Midoriya y a Yaoyorozu. Necesito que ustedes dos se queden aquí brindando apoyo a Cementos. Si esas cosas pasan quiero que las destruyan, solo necesito que nos den tiempo para sacar a los civiles de aquí. En un momento enviaré un grupo más grande que los vengan a ayudar, evacuaremos a todos a Shiketsu por los túneles. Cuando vean la bengala todos tendrán que dirigirse al lugar para escapar, ¿de acuerdo?,
Tras oír esto, los chicos asintieron con un miedo evidente de lo que podría pasar, pero decididos a dar sus vidas para proteger a los refugiados aceptaron la misión, aunque para sus adentros de ambos, la sensación de que algo muy malo iba a pasar aún no se disipaba. Los demás ya tienen indicaciones, vayan a reunir a todos. Ordenó el director mientras se dirigía a reunir al segundo equipo de respuesta que ayudaría a retener a los infectados. Continuará.